¿Qué será? ¿Será que va a ser el nuevo fiscal? Hola Ecuador, ¿cómo están? Un abrazo, como siempre, entregándoles las últimas noticias en Hechos Ecuador. Renuncia José de la Gasca. ¿Será que él va a ser el próximo fiscal? Porque eso buscaba. Y alguna vez participó y no calificó. Creo que este sacó menos de la 10 sobre 20. Este 29 de julio, el exministro de Gobierno José de la Gasca anunció oficialmente su renuncia al cargo que ocupaba desde enero de 2024. En un comunicado público agradeció al presidente de la República, Daniel Noboa, por la confianza depositada al nombrado al frente del Ministerio de Gobierno, un periodo en el que aseguró haber trabajado con firmeza para enfrentar el organizado y al interno que ha azotado al país. Vamos a mirar. Quito, 29 de julio de 2025. Señor presidente, con gratitud y profundo respeto, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Gobierno. En noviembre de 2024, al recibir su llamada para proponerme liderar esta cartera de Estado, nunca tuve dudas. Inmediatamente acepté. Mi convicción, usted ya la conocía porque actué de igual manera cuando me solicitó que sea su delegado ante la ONU. Entendí en ambas ocasiones la responsabilidad, pero nunca logré dimensionar el verdadero tamaño de los desafíos. Por su importancia, no puedo dejar de destacar la participación que tuvimos en diciembre de 2023, cuando el Ecuador ejerció la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fuimos clave, como país, para aliviar una crisis humanitaria y un conflicto con graves riesgos de escalar a una guerra sin precedentes. El papel que cumplimos quedó escrito en la historia. Siempre estaré en deuda con la misión. Ya en el ejercicio de gobierno, llegamos a plantarle cara a una guerra de guerrillas que se había gestado en su contra, donde lo peor de la clase política se entrelaza y besuquea con el crimen organizado. Y en esa tempestad fuimos parte de la consolidación de su liderazgo que se vio reflejado en el voto favorable del pueblo cada vez que fuimos a las urnas. Cimentamos gobernabilidad en un escenario sacudido por la polarización y la violencia. Logramos tender puentes en la Asamblea Nacional sin pactos mafiosos o narcovalijas como otrora. También impulsamos leyes que hoy son herramientas fundamentales para la seguridad y el desarrollo. Consolidamos el tejido social que se ve reflejado en una asamblea distinta, dejando de saldo un país en calma y con una gobernabilidad fortalecida. Gracias, presidente. Ha sido un privilegio acompañarlo en esta ruta compleja, pero profundamente necesaria. Usted ha demostrado que gobernar no simplemente es coincidir con firmeza por el bien común, y que la verdadera política es aquella que construye futuro, no aquella que se consume en la inmediatez o en los recuerdos de un pasado fallido. Aprovecho para dirigirme al gabinete y decirles, no se rindan, no flaqueen, no duden, mantengan el espíritu de lucha y sigan escuchando a la gente. Esa es la brújula. Gracias por haberme permitido servir junto a ustedes. A la nueva asamblea, recuerden no traicionar a sus mandantes. Sean todo aquello para lo que fueron elegidos. Distínganse de los odiadores y piratas de curul. Están haciendo historia al defender al país cuando más lo necesita. A mi equipo y seguridad, gracias, por no rendirse, por sostenerse incluso en las noches más difíciles. Ustedes son el reflejo de la nueva generación de servidores públicos, íntegros, valientes e incansables. Su lealtad riega la semilla de este cambio. A mi familia, y en especial a mis hijos, gracias, por ser pacientes, por todos los abrazos pospuestos, por las ausencias que dolieron en silencio. Ustedes no eligieron esta lucha, pero la vivieron conmigo. Sepan que cada minuto lejos fue por una razón más grande, porque merecen crecer en un país donde valga la pena quedarse, luchar y soñar. Si algo me impulsó a resistir cuando todo ardía, fue la certeza de que esta lucha no era solo política, era un acto de amor hacia ustedes y hacia el país que estamos construyendo. Y al pueblo ecuatoriano, gracias, por observarnos y cuestionarnos, por exigirnos más. Esta lucha fue siempre por ustedes. Queremos un país donde hacer las cosas bien deje de ser la excepción y se convierta en la regla. Queremos un Ecuador donde no se castiga al honesto ni se premia al corrupto. Queremos una justicia que no dependa del poder,
sino de la verdad. Señor presidente, sépalo bien, renuncio al cargo, pero no a la causa, ni a la lucha. Es momento de abrir nuevos desafíos, de recuperar la vida que congelé por servir a los ecuatorianos. Desde donde me encuentre, seguiré luchando con la misma pasión con la que llegué al servicio público, por un Ecuador con instituciones que protejan, no que traicionen, con líderes que sirvan, no que se sirvan. El nuevo Ecuador ya echó raíces, y mientras haya quienes estén dispuestos a defenderlo, no habrá retroceso posible. De usted, señor presidente, José de la Gasca. Durante su gestión se destacaron operativos contra estructuras delictivas vinculadas al tráfico y a grupos armados regionales. Acciones que, según afirmó, fueron realizadas con estricto apego a la ley y en coordinación con fuerzas de seguridad nacionales e internacionales. Sin embargo, su salida del gabinete ha generado rumores y especulaciones en el ámbito político y mediático. Varias fuentes cercanas al Palacio de Carondelet sugieren que De la Gasca podría ser designado en los próximos días como el nuevo fiscal general del Estado, en reemplazo del actual titular, cuya gestión ha sido cuestionada por su supuesta falta de independencia. Pero aquí sería peor. Salen de Guatemala y entran a Guatipeor. Esta posible designación ha encendido las alarmas entre sectores de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y opositores políticos, quienes advierten sobre una concentración excesiva de poder en manos del Ejecutivo y la posibilidad de que la Fiscalía pierda su autonomía frente a decisiones de alto impacto político. Las críticas se centran en que el nombramiento de un exministro cercano al presidente en un cargo tan sensible como el de fiscal podría configurar un escenario de subordinación institucional. Voces independientes denuncian que en Ecuador, especialmente desde el Palacio de Carondelet, se hace lo que quiere. Una élite de poder conformada por el presidente y sus más allegados, a quienes acusan de actuar con impunidad y sin consideración por el bienestar del pueblo ecuatoriano. Se teme que bajo este esquema las investigaciones no se enfoquen en la justicia, sino en proteger intereses particulares o eliminar opositores bajo el disfraz de la lucha contra el crimen. Además, se exige transparencia sobre los verdaderos intereses detrás de movimientos como este. No basta con combatir la carata o el delito callejero, sino se investigan las estructuras de poder que permiten la corrupción y el lavado de activos y la infiltración del crimen a las instituciones del Estado. Muchos ciudadanos exigen que no se siga priorizando una narrativa de seguridad que beneficie solo al gobierno de turno, sino que se actúe con imparcialidad y se respeten los principios democráticos. La institucionalidad del país está en juego y cualquier nombramiento en cargos clave deben estar basados en mérito, independencia y transparencia, no en lealtades políticas. Ya veremos qué pasa, ecuatoriano. No va a pasar nada. Estará el señorito ahí sentado a perseguir. Quito, 29 de julio de 2025. Señor presidente, con gratitud y profundo respeto, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Gobierno. En noviembre de 2024, al recibir su llamada para proponerme liderar esta cartera de Estado, nunca tuve dudas. Inmediatamente acepté. Mi convicción, usted ya la conocía porque actué de igual manera cuando me solicitó que sea su delegado ante la ONU. Entendí en ambas ocasiones la responsabilidad, pero nunca logré dimensionar el verdadero tamaño de los desafíos. Por su importancia, no puedo dejar de destacar la participación que tuvimos en diciembre de 2023, cuando el Ecuador ejerció la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fuimos clave, como país, para aliviar una crisis humanitaria y un conflicto con graves riesgos de escalar a una guerra sin precedentes. El papel que cumplimos quedó escrito en la historia. Siempre estaré en deuda con la misión. Ya en el ejercicio de gobierno, llegamos a plantarle cara a una guerra de guerrillas que se había gestado en su contra,
donde lo peor de la clase política se entrelaza y besuquea con el crimen organizado. Y en esa tempestad fuimos parte de la consolidación de su liderazgo que se vio reflejado en el voto favorable del pueblo cada vez que fuimos a las urnas. Cimentamos gobernabilidad en un escenario sacudido por la polarización y la violencia. Logramos tender puentes en la Asamblea Nacional sin pactos mafiosos o narcovalijas como otrora. También impulsamos leyes que hoy son herramientas fundamentales para la seguridad y el desarrollo. Consolidamos el tejido social que se ve reflejado en una asamblea distinta, dejando de saldo un país en calma y con una gobernabilidad fortalecida. Gracias, presidente. Ha sido un privilegio acompañarlo en esta ruta compleja, pero profundamente necesaria. Usted ha demostrado que gobernar no simplemente es coincidir con firmeza por el bien común, y que la verdadera política es aquella que construye futuro, no aquella que se consume en la inmediatez o en los recuerdos de un pasado fallido. Aprovecho para dirigirme al gabinete y decirles, no se rindan, no flaqueen, no duden, mantengan el espíritu de lucha y sigan escuchando a la gente. Esa es la brújula. Gracias por haberme permitido servir junto a ustedes. A la nueva asamblea, recuerden no traicionar a sus mandantes. Sean todo aquello para lo que fueron elegidos. Distínganse de los odiadores y piratas de curul. Están haciendo historia al defender al país cuando más lo necesita. A mi equipo y seguridad, gracias, por no rendirse, por sostenerse incluso en las noches más difíciles. Ustedes son el reflejo de la nueva generación de servidores públicos, íntegros, valientes e incansables. Su lealtad riega la semilla de este cambio. A mi familia, y en especial a mis hijos, gracias, por ser pacientes, por todos los abrazos pospuestos, por las ausencias que dolieron en silencio. Ustedes no eligieron esta lucha, pero la vivieron conmigo. Sepan que cada minuto lejos fue por una razón más grande, porque merecen crecer en un país donde valga la pena quedarse, luchar y soñar. Si algo me impulsó a resistir cuando todo ardía, fue la certeza de que esta lucha no era solo política, era un acto de amor hacia ustedes y hacia el país que estamos construyendo. Y al pueblo ecuatoriano, gracias, por observarnos y cuestionarnos, por exigirnos más. Esta lucha fue siempre por ustedes. Queremos un país donde hacer las cosas bien deje de ser la excepción y se convierta en la regla. Queremos un Ecuador donde no se castiga al honesto ni se premia al corrupto. Queremos una justicia que no dependa del poder, sino de la verdad. Señor presidente, sépalo bien. Renuncio al cargo, pero no a la causa, ni a la lucha. Es momento de abrir nuevos desafíos, de recuperar la vida que congelé por servir a los ecuatorianos. Desde donde me encuentre, seguiré luchando con la misma pasión con la que llegué al servicio público, por un Ecuador con instituciones que protejan, no que traicionen, con líderes que sirvan, no que se sirvan. El nuevo Ecuador ya echó raíces, y mientras haya quienes estén dispuestos a defenderlo, no habrá retroceso posible. De usted, señor presidente, José de la Gasca. La renuncia de José de la Gasca abre un capítulo crítico en conclusión en la gestión de la seguridad y justicia del gobierno de Daniel Noboa. Si bien su labor al frente del Ministerio de Gobierno tuvo momentos de acción contundente contra él, su posible ascenso a fiscal general genera serias dudas sobre el equilibrio de poderes y la independencia de las instituciones. El pueblo ecuatoriano merece una justicia imparcial, no una herramienta al servicio del poder político. Es fundamental que cualquier designación en cargos claves respondan a criterios técnicos y democráticos y no a intereses de cúpula. La legitimidad del Estado depende de ello. Mucho depende de ello. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase al canal, ponga el dedito y active la campanita para que le lleguen las notificaciones para cuando hacemos las noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador.